Algo que sí me parece que está bueno pensar como usuarios, como desarrolladores, como creadores, es si estamos conformes con cómo son las redes hoy en día y hacia lo que estamos, hacia los modelos que estamos yendo hoy en día. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Lupa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Entre Líneas, en este caso con Nico Bilinkis. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fuerte el apellido. Sí, puede ser. ¿Puede ser? ¿Te ha pasado en otros lugares? Suele pasar, pero bueno, todo es buena prensa, por suerte. Es buena prensa, claro. Por suerte, Un sí. respeto total con tu viejo. Vamos a hablar un poquito de Web3, ¿no? ¿Sos desarrollador Web3? Soy desarrollador Web3, así es. Bueno, ¿qué es el Web3? ¿Cómo lo puedes describir? Alguien que está entrando acá y dice, quiero saber un poquito más, quiero aprender sobre Web3, ¿cómo lo podríamos definir? Creo que para entender Web3 hay que arrancar bastante desde antes, en la Web 1, la primera, lo primero que conocimos como web, y era una web obviamente mucho más aburrida y con menos cosas interesantes como tenemos hoy. Era una web que estaba más básicamente basada en poder leer contenido que haya escrito otra persona. Páginas como Yahoo, Messenger, todas esas eran las pioneras en ese momento. Amazon, por ejemplo, también en los fines de la década del 90. eh, Hasta que después surge la Web 2, en más o menos 2004, 2005. Las redes sociales fueron un poco las precursoras de ese cambio. Y hay un cambio bastante grande que es que pasamos de poder, además de leer contenido de otros, poder empezar a generar contenido propio. Creo que un gran ejemplo de esto fue Wikipedia a principios de los 2000. Blogger, por ejemplo, que le permitió a la gente tener un blog propio y poder postear contenido online. Y después, obviamente, Facebook, un poquito más adelante Twitter, todas las primeras grandes redes sociales que hoy siguen estando. Obviamente ahora TikTok, WhatsApp, Instagram, tantas otras. Donde básicamente permitieron no solo que pudiéramos leer contenido, sino también empezar a crear contenido propio. Y llegamos a la Web 3, que tiene dos grandes partes. Una parte tecnológica, relacionada con blockchain, con la inteligencia artificial y con un montón de grandes cambios tecnológicos que fuimos viviendo en el último tiempo, pero además con un cambio de paradigma en cómo nosotros como usuarios valoramos nuestros datos, nuestra privacidad y un montón de cosas de lo que se suele llamar la huella digital, todos los datos que vamos dejando en Internet. Y tiene que ver con poder consumir contenido, crear contenido, pero además de alguna manera ser dueños del contenido y de las cosas que generamos en Internet. Mucho de eso gracias a blockchain. Con lo cual la Web 3 es una web mucho más moderna y, entre otras grandes cosas, permite poder ser dueños de un montón de estas cosas. Quiero ir despacio con estos temas, si te parece, porque yo creo que son transiciones, ¿no? De Web 1 a Web 2, de Web 2 a Web 3. Habrá, capaz que existió algo previo a lo que conocemos como Web 1, por supuesto. Ahora, en estas transiciones siempre hubo algo que se terminó quedando atrás, ¿no? Obviamente. En ese cambio de paradigma que vos estás diciendo también con la Web 3, hay cosas que uno fue dejando atrás, pero vos me hablás de Web 1 y yo tengo la infancia en la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando de Messenger o quizás lugares donde entramos o esperamos cierta hora para entrar de nuestras casas con el precario internet que teníamos. Eh, ¿Estamos en ese proceso de la transición a Web 3 o ya estamos dentro de Web 3? El término Web 3 surge más o menos en 2014, pero empezó a tomar ritmo más o menos a partir de 2000, mediados de 2020, principios de 2021, donde empezaron a surgir un montón de plataformas, más que nada basadas en blockchain, que empezaron a usar un montón de estos principios que te comentaba. Y hoy estamos para mí en una fase de transición. Creo que hay muchos que creen que Web3 es algo que ya está absolutamente instalado. Yo creo que en algunos aspectos sí y para algunas personas sí, pero para la gran parte de la población del mundo todavía no. Con lo cual creo que el gran desafío que tenemos hoy en día es pensar cómo todas estas tecnologías que tienen un potencial de cambio enorme para las vidas de un montón de gente, cómo se puede hacer después para realmente lograr que se cumpla ese impacto y realmente acercarlo a la vida de todas estas personas. Y hoy creo que estamos en una fase, muchos lo llaman Web 2.5, Ok. que no es algo que exista realmente, pero es como ponerle un nombre a esta transición, donde se puede hacer cosas que sean 100% Web 3, donde vos tengas una billetera cripto para interactuar con algunas plataformas, por ejemplo. Pero hoy eso a nivel usabilidad quizás está un poco lejos de lo que nos gustaría.
o de lo que la gente que no tiene tanto acceso a estas tecnologías y tanto entendimiento está dispuesta a familiarizarse para poder usar muchas de estas plataformas. Con lo cual hoy se van pensando muchas cosas para ir facilitando todas estas plataformas, para bajar la barrera tecnológica de entrada y entre otras cosas para hacer que esto sea algo mucho más masivo y mucho más accesible. Ahora volvemos con el tema. Quiero saber un poquito sobre tus estudios. ¿Qué estás estudiando? Contar a la gente, que la gente te conozca un poquito más allá del apellido, que le resultará familiar y estará entrando a indagar. Y por supuesto, de los que te conocen de Instagram, de TikTok, porque te considerás, no sé si no, sí o no, vos me dirás, un influencer porque estás a pleno con las redes también. Bueno, estudio negocios digitales, estoy en la mitad del cuarto año, así que me queda este año y el año que viene, así que ya queda poco. En la Universidad de San Andrés es una carrera que creo que hace un muy buen balance entre una parte más de negocios y una parte más de un perfil más técnico, que me parece que es fundamental, porque se puede ser muy técnico o se puede ser mucho más del lado de manejo de personas o de negocios, pero me parece que está bueno tener un pie de cada lado en ese sentido. Estamos en un mundo donde muchas veces lo que se llama el rol del CEO o del CTO, está bueno tener relación de uno con el otro y que ambas partes, tanto la parte de negocios como la tecnológica, se entiendan entre sí, hablen un lenguaje en común. Entonces creo que en eso tener una buena base de ambas cosas está muy bueno. Y con respecto a redes, últimamente estoy tratando de hacer más contenido. Me parece que para lograr este impacto del que charlábamos recién, la educación ocupa un rol fundamental. Y la educación vista desde un punto de vista formal, ya sea con cursos, carreras o lo que sea, pero además también fomentando espacios, ya sea eventos, conferencias, charlas como esta, por ejemplo, o contenido en redes sociales, todo lo que sirva para acercar todo lo que va pasando de forma sencilla y de forma que cualquiera pueda entender y participar, me parece que es súper importante. ¿No te consideras un influencer? No sé si me interesa tanto, la verdad. Creo Ya, que pará, ya te van a invitar, ¿eh? Haceme caso, estamos diciendo acá en Nuco, ya lo van a invitar de a poquito en otros medios también. puede ser, creo que las redes sociales hoy ocupan un lugar muy importante en la vida de todos. Personas conocemos hoy que no tengan cuenta de Instagram o que no tengan cuenta de TikTok son pocas y la verdad es que van siendo cada vez menos. La verdad que las redes tienen un lugar súper importante. Algo que sí me parece que está bueno pensar como usuarios, como desarrolladores, como creadores, es si estamos conformes con cómo son las redes hoy en día y hacia lo que estamos, hacia los modelos que estamos yendo hoy en día. Más que nada porque hoy sobre los algoritmos que usan sabemos bastante poco. Más que nada una cuestión de prueba y error, subir un video, ver qué pasa, tratar de sacar conclusiones en base a eso, que muchas veces no están muy fundadas porque no sabemos qué pasa mucho del otro lado. Pero sí sabemos que el modelo de negocios de las redes sociales es nuestro tiempo. O sea, que nosotros pasemos mucho tiempo mirando videos en TikTok, mirando videos en Instagram, mirando lo que sea en cualquiera de estas redes sociales, es básicamente la fuente principal de ingresos por la venta de publicidad. Eso en un mundo más relacionado con la Web3 no pasa. O sea, está muy mal visto por poner publicidad más bien invasiva en las distintas plataformas. Eso nos lleva un poco a las redes sociales descentralizadas. Existen algunos experimentos hoy en día, creo que estamos en una etapa muy experimental todavía de la Web3. Uno de esos grandes experimentos, y para mí muy interesantes, son las redes sociales descentralizadas, donde en definitiva cada posteo que vos hagas, cada like que vos des, cada seguidor que tengas o persona que vos hayas seguido, está representado por un token y ese token es tuyo y nadie te lo va a poder sacar. Es decir, que si hoy la plataforma que usamos como red social desapareciera o dejara de funcionar, cualquiera podría tomar toda esa base. Y en definitiva es como que somos un poco más dueños de nuestra audiencia y no es tanto como en las redes sociales que más usamos, donde en realidad la audiencia quizás parece que es nuestra, pero en realidad los dueños de la audiencia son las redes y medio que ellos nos la prestan bajo sus condiciones. ¿Estas redes descentralizadas van a llegar en el corto plazo? Hay algunos experimentos funcionando. Creo que hoy hay dos o tres grandes problemas. Creo que el primero es infraestructura. O sea, hoy la infraestructura descentralizada está muy lejos de poder manejar el volumen de datos que hoy maneja TikTok o que maneja Instagram o cualquiera de las grandes redes sociales. Pero eso me parece que es cuestión de tiempo. O sea, es muy difícil hoy decir no se va a lograr esa infraestructura porque quizás pasa 6 meses, un año, el tiempo que sea, y creo que eso tiene solución. Por otro lado, hay un tema de modelo de negocios, como bien decía recién.
que hoy el modelo de negocios principal en las redes sociales que más usamos es a través de la publicidad. Y eso va muy en contra de todos los principios de la Web3. Con lo cual, estas redes sociales tendrían que encontrar después cuál va a ser su modelo de negocios. No creo que vaya a ser altruismo puro y que en definitiva funcionen por el bien de la humanidad. Quizás sí, veremos, el tiempo dirá. Pero por otro lado, hay una cuestión de nosotros como seres humanos y como personas, donde hoy, si bien sabemos que TikTok o Instagram explotan un poco nuestros sesgos cognitivos y tienen algoritmos que lo mejor que hacen es encontrar perfectamente qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que cree que nos va a interesar, que en general es muy correcto en eso, suele pasar muy poquito que se equivoque y te muestre algo que no tenga nada que ver con lo que te interesa. Con lo cual hoy, una red social donde eso no esté, sabemos que es nocivo para nosotros, pero nos gusta. O sea, en definitiva, hoy usamos las redes sociales justamente por eso. Por más que sabemos que nos hace mal, sabemos que quizás explotan nuestro tiempo. A veces pasa que incluso en TikTok scrolleas hasta que te dice, porfa, para un poco porque ya miraste demasiados videos. Pasaría Sí, el cartelito como tiene Netflix, ¿no? De todo ya, ¿te querés seguir seguí viendo? mirando. En definitiva, si TikTok, que se beneficia de que vos mires, te está diciendo que pares un rato, habla bastante fuerte hacia dónde estamos yendo como humanidad y cómo están explotando algunas de estas cosas. ¿Te desespera, esto es a título personal, pero te desespera un poquito en las redes sociales no tener el control del algoritmo? De lo que está diciendo en tus redes? Porque esto de descentralizar las redes también va en base a, bueno, cada uno con sus gustos y vos podés ser un poco más dueño de lo que vos estás generando también. Puede ser, creo que lo que más pasa es que los algoritmos actuales son un poco frustrantes, más que nada porque estamos acostumbrados a un esquema mental un poco más lineal y donde en general sabemos que si hacemos ciertas cosas en la vida pasan otras y generan ciertos resultados que muchas veces son más predecibles. En esto de previsible la verdad que no hay nada. Podés subir un video que vos digas, este le tengo toda la fe del mundo, esto va a estar buenísimo, y que el algoritmo te diga, no, mira, la verdad que no. Encima las reglas Eh, de juego de los algoritmos van cambiando todo el tiempo. Sí, sí, totalmente. Y de hecho hay distintas tendencias. Instagram, por ejemplo, desde que metió los Reels, le empezó a dar mucha más movida a los Reels antes que las fotos o historias. Incluso los carruseles, por ejemplo, también hoy es la que va. Si subís una foto sola, el algoritmo te mata. Con lo cual, estar al tanto de esas tendencias también es súper importante y no es tan fácil porque no hay ninguna ciencia cierta detrás de eso. Y lo que sí sucede también, vos me dirás si lo ves de esa forma o no, es que para cada red social necesitas cierto tipo de contenido. Hay cosas que uno termina replicando sí o sí por un tema de tiempos, obviamente, pero hay veces que cierto contenido sí o sí para TikTok, cierto contenido sí o sí para Reels, cierto contenido sí o sí para Twitter. Funciona así también. Sí, totalmente. En eso también agrega una dificultad extra porque también hacer contenido personalizado para cada red es algo que toma mucho tiempo. No todos pueden darse ese lujo. Pero bueno, también las audiencias de cada una de esas redes es distinta, los grupos de edades, con lo cual poner foco en eso también muchas veces ayuda a generar contenido mejor y más apropiado para cada red. ¿Es cierto que sos, o te considerás, vos me dirás sí o no, especialista en realidad aumentada? Trabajé bastante con realidad aumentada. A lo largo de mi carrera profesional, yo arranqué a programar de muy chico. Arranqué cuando tenía 14, entre 14 y 15 años. En ese momento no lo viví como una decisión que creyera que estaba tomando a largo plazo. Tuvo más que ver con que tenía ganas de emprender con un amigo. Teníamos una idea, la queríamos llevar a cabo. Obviamente, 14 años no teníamos un mango. Con lo cual, contratar a un desarrollador estaba bastante fuera de nuestras posibilidades en ese momento. Entonces era o no intentarlo, o aprender a programar nosotros, desarrollar el producto y ver a ver qué pasaba. Entonces en ese momento nos internamos un verano entero, e hicimos uno o dos cursos de programación web en ese momento, bastante básicos, pero creo que nos dieron una base teórica bastante interesante. Trabajé con programación web durante unos 4 o 5 años hasta que arrancó la pandemia y me cansé. Eh, Me aburrí, en realidad más que me cansé. Me resultó, yo hacía por ahí páginas web, más era una cosa más de diseño que de programación. Y me cansé, me terminé aburriendo. En ese momento yo había lanzado un par de filtros para Instagram, para mis redes, porque tenía ganas, porque estaba aburrido. Eso fue un poquito antes de la pandemia, fines de 2019. Y metí no me acuerdo si 2 o 3 filtros que se viralizaron muy fuerte en ese momento. Una anécdota muy divertida con eso.
Yo había publicado el filtro un día y al día siguiente tenía una cena de cumpleaños y empecé a ver del teléfono de otras personas que les aparecía el filtro que yo había subido en las historias de gente que no me conocía a mí, que yo no los conocía a ellos y que se lo habían terminado encontrando en la historia de alguien y a partir de eso se había armado un fenómeno viral muy fuerte. Y en ese momento entonces me di cuenta que había una plataforma que estaba buena para una cuestión de entretenimiento, pero que además había una audiencia muy fuerte detrás de esta plataforma, con lo cual llevar eso a hacer filtros, por ejemplo, para marcas, era algo que estaba bueno. Trabajé con eso durante casi toda la pandemia, te diría, casi 2 años, hasta que me pasó un poco de vuelta que me aburrí. Me gusta mantenerme en movimiento y ir cambiando, y ahí fue que decidí transicionar hacia Web3, y es un poco lo que sigo haciendo hoy en día. Había algo en este juego, porque en definitiva arrancó como un juego, esto de querer mostrarte en este filtro, en este caso de Instagram seguramente. Sí. Había algo de quiero que todos vean esta magia, que no todos la pueden hacer. Porque el que no está del otro lado, o sea, lo agarras a mi papá, por ejemplo, y es magia para él. Sí, totalmente. Creo que la realidad aumentada es una de las grandes cosas que se vienen. Muchos hablan del metaverso como parte de la Web3. Yo no soy tan fanático del metaverso. Ok. Me gusta más la realidad aumentada que la realidad virtual. Me resulta, por lo menos, quizás de acá a 5 años se normaliza todo un poco más y habrá que ver a qué realidad llegamos. Creo que hoy tener algo que te agregue de alguna manera una capa de información extra a lo que vemos es algo que está bueno, pero ponerse un casco que te abstraiga un poco de la realidad en la que estás y pasar a una realidad distinta, por lo menos hoy me resulta un poco chocante, un poco incómodo también. De alguna manera los cascos que hay hoy todavía no son cómodos, a veces calientan, la batería dura poco, habrá que ver también cuando salgan. Y lo caro que va a ser, por ejemplo, el que presentó Google ahora, hace poquito. Sí, la realidad es que también son cambios tecnológicos importantes. El visor que presentó Apple la semana pasada, hace 10 días, Ujú. la verdad que tecnológicamente está buenísimo. Está Los buenísimo. videos que mostraron y las cosas que se van a poder hacer, la verdad que están muy buenas. Creo que a nivel precio, hoy hace que se aleje de la realidad de prácticamente toda la población del mundo. Y quizás va a estar más orientado a cosas por ahí más corporativas o a personas que te dan ganas de ser los primeros en probarlo y en desarrollar experiencias de este tipo. Habrá que ver de vuelta. O sea, hace 10, 12 años con el Google Glass parecía que estábamos recontra lejos de lograr algo de un nivel de detalle muy bueno. Después el tiempo va demostrando que las cosas van pasando, la tecnología se mueve muy rápido. Lo que más pasa también es que el precio suele bajar muy rápido, con lo cual creo que esto habla un poco de que es una primera versión y que debe haber habido una inversión en tecnología muy grande. Apple viene hace por lo menos entre 5 y 10 años desarrollando este producto, con lo cual creo que de acá a 5 años van a lograr un producto sin duda mucho mejor, y se van a lograr cosas muy, muy impresionantes. Bien, bien. Antes de meternos en inteligencia artificial, vos no conocés otra vida que no sea estar relacionado a la tecnología, ya sea por tu viejo, ya sea por lo que vos decidiste estudiar, ya de más grande. ¿Qué es dedicarse a trabajar en tecnología para vos? Creo que hay un gran desafío que es mantenerse al día. La tecnología, como decía recién, se mueve muy rápido, hay tendencias que cambian todo el tiempo. A mí la verdad que la programación siempre fue algo que desde que aprendí en el 2014, la verdad que fue algo que me gusta. Es una manera de pensar, mi forma de verlo. Hay una forma más lógica de entender algunas cosas. En eso creo que está bueno no engancharse de un lenguaje de programación, sino tratar de entender un poco el porqué de las cosas o cómo funcionan las cosas. A mí me gusta por lo menos vivir la vida de esa manera. Habrá muchos otros que le gusta vivirla distinto. En eso hay tantos caminos de vida como personas en el mundo. Pero la verdad que en el camino este, en la tecnología, siempre me gustó. Desde muy chico estuve relacionado con la tecnología. Quizás no desde el lado de la programación. Lo mismo, por ejemplo, con Web3 y con cripto. Yo conocí cripto en 2014. Eh, pero tenía como la idea de que desarrollar con blockchain o con Web3 era algo que era muy difícil. También en ese momento era más chico, tenía menos herramientas que las que tengo ahora. Eh, También se fue allanando un poco el terreno en los últimos años. Creo que no hay mejor momento para trabajar en tecnología y en programación que ahora. Por un lado, por lo que ahora podemos charlar de inteligencia artificial, pero por otro lado, porque hoy acceder a la información online
es infinitamente más fácil y más accesible que hace unos años. Hay herramientas mucho más avanzadas y que permiten hacer cosas mucho mejores. Con lo cual creo que hoy es un gran momento para estar vivos, para ser jóvenes, para estar aprendiendo constantemente y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Y dentro de lo que se viene, esto que vos definiste es estar a la vanguardia de lo que es el mundo tech. Pero dentro de lo que se viene, que no es fácil, es muy complicado, ¿sí? Más allá de la inteligencia artificial, ¿qué otra cosa puede decir, ojo con esto, que también está revolucionando? Creo que hoy inteligencia Es artificial todo. y es muy fuerte. Creo que lo más impactante con todo lo que está pasando hoy fue la velocidad a la que todo esto nos revolucionó y nos cambió la vida. Muchos quizás hoy todavía no se dan tanta cuenta. En definitiva, hubo mucho impacto y pasaron cosas muy impresionantes, pero tampoco es que nos cambió la vida de un día para el otro a todos. Creo que sí, como recomendación a cualquier persona, no solo que esté trabajando en tecnología, lo digo con todo el cariño del mundo, pero tu trabajo va a cambiar. Hoy pensar que el trabajo de alguien propio no va a cambiar, creo que es el error más grande que se puede cometer. Más que nada pensándolo desde un punto de vista, no tanto de que la computadora o la inteligencia artificial en sí misma nos vaya a reemplazar en nuestros puestos de trabajo, pero sí que hoy no usar estas herramientas en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana o en el aspecto de la vida que sea, le da muchísima ventaja a las otras personas de la misma profesión que sí la estén usando. Creo que esto nos abre la puerta a un quizás hiperproductivismo que en otro momento de la vida y de la historia de la humanidad no hubiera sido posible, donde hoy quizás un programador puede agarrar el trabajo de 6 programadores de antes. Un ejemplo muy claro con esto, a mí me gusta mucho la fotografía, con lo cual edición de fotos y eso era algo a lo que yo siempre le dediqué bastante tiempo. Hace poco probé la nueva beta de Photoshop, voló la cabeza. La verdad que el resultado fue increíble. Más que nada, no porque haga cosas que yo no podía hacer, pero cosas que antes a mí me tomaban literalmente 6 horas, ahora lo puedo hacer en quizás 6 minutos, a veces hasta Increíble, menos. increíble. La verdad que en ese sentido, muchas cosas, la inteligencia artificial quizás no nos ahorra tanto razonamiento, en otras cosas obviamente sí, pero sí seguro nos ahorra muchísimo tiempo que antes destinábamos quizás a cosas muy repetitivas o muy monótonas. ¿Entendés en cierto punto aquellas personas, que también es generacional, por supuesto, es generacional, como casi todo termina siendo generacional acá, pero ¿entendés el cierto susto o miedo que puede tener una persona por el avance diario? Porque en definitiva no es algo que, no, mirá que de acá a diciembre va a haber cierto avance puntual. No, no, estamos todos los días. Totalmente. Creo que en eso tener miedo es algo totalmente natural. Me resultaría muy loco que alguien no tenga miedo ante una situación así. Como humanos, cambiar es algo que nos cuesta un montón. Y ni hablar si el cambio es como vos decís, que cambia las cosas todo el tiempo. Hay que estar moviéndose constantemente porque el piso se está moviendo todo el tiempo. Es muy difícil en eso quedarse quieto. En esto que decía, que hoy el que no esté tratando, no te digo estar constantemente siempre al día, pero aunque sea intentar hacer el esfuerzo de entender algunas de las cosas nuevas que van surgiendo, intentar entender de qué forma nos van a impactar o ya nos impactaron, y de alguna manera tratar de seguir en eso, mejorando nosotros constantemente y buscando herramientas nuevas. Pero de nuevo, esto afecta todos los aspectos de la vida. Uno de los aspectos donde más impacto tuvo fue la educación. Me pasa constantemente con la facultad, que yo noto que los docentes tienen toda la vocación del mundo en querer mantenerse al día. Muchas veces no lo logran porque no tienen el tiempo de estar todo el tiempo viendo a ver qué cosas van saliendo, qué cosas están cambiando. Los métodos de examen, por ejemplo, quedaron bastante obsoletos en muchas cosas. Antes te tomaban un trabajo práctico domiciliario y la realidad es que hoy muchas cosas ChatGPT, no sé si te hace sacarte un 10, pero un 7 llegas seguro. Aprobás. Y a un 8 quizás también. Ahí quizás va a haber más, quién tiene más muñeca para darle un prompt más acertado o más preciso. Pero hoy con un prompt realmente bueno y con una cosa así de ida y vuelta también de no quedarse conforme con el primer resultado que ChatGPT te puede dar, sino de decirle, no, mira, a ver, a mí me hubiera gustado que sea más parecido a esto o tal cosa que hiciste, me gustaría que sea diferente. En eso, la verdad que con un poco de ir moviendo e ir haciendo las cosas un poco más precisas, hoy la verdad que los resultados son impactantes. ¿Crees que la educación tradicional
tiene que readaptar sus formas e involucrar la inteligencia artificial dentro de su plan de estudios, ¿se puede llamar? La realidad es que hoy es muy desafiante, ya incluso lo era antes de la inteligencia artificial, mantenerse al día en materias más relacionadas con tecnología ya era un desafío enorme. Ujú. Creo que en esto es difícil quizás pensarlo en un plan de estudios más convencional o pensar en los programas como un esquema más estático y no pensarlo como algo que tiene que en definitiva ir cambiando todo el tiempo. Porque vos hoy haces una materia de chat GPT y quizás hoy la materia tiene sentido. Y para cuando lleguen los alumnos del semestre que viene, quizás ChatGPT metió funcionalidades nuevas. Claro. ChatGPT quizás dejó de existir, porque Claro. no creo que pase, pero puede pasar. Y en definitiva, las materias ahí te quedaron obsoletas en menos de un semestre. ¿Es ChatGPT el hecho más revolucionario dentro de la inteligencia, hoy por lo menos? Creo que a nivel humano, Internet de alguna manera revolucionó el acceso a la información. Hay bastante debate de si hoy somos más inteligentes que antes o no. Cada Ujú. uno tendrá su mirada sobre eso. Creo que lo que sin dudas cambió mucho es el acceso a la información. En otro momento de la humanidad, si vos no sabías algo de memoria, tenías que irte a la biblioteca de tu ciudad, buscar la enciclopedia y empezar a darle hasta que encontrabas lo que estabas buscando. Eso por suerte hoy quedó totalmente obsoleto. Casi todas las personas tienen un teléfono celular, tienen acceso a Internet y Google en eso es tu mejor amigo. La verdad que quizás es el desafío más grande es cómo filtrar una cantidad de información totalmente abrumadora y cómo encontrar después realmente lo que estamos buscando. Pero me parece que en ese sentido es muy difícil quedarse afuera de todo eso. Voy con las últimas dos preguntas. ¿Qué le dirías a una persona que quiere estudiar una carrera relacionada a la tecnología y está en duda? Dice, voy por acá, no por allá. Eh, ¿Por qué debería estudiar tecnología una persona? Creo que, como decía antes, hay tantos caminos posibles como personas en el mundo, con lo cual yo nunca fui tan partidario en como bajar línea, decir tecnología es donde tenés que estar, metete ya. Creo que en eso cada persona sabe qué es lo mejor para sí mismos. Encontrar el camino de cada uno creo que es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Creo que el colegio, por ejemplo, no te prepara para eso. Muchas veces se espera que cualquier persona con 17, 18 años esté listo para elegir una carrera y a elegir a qué se quiere dedicar para el resto de su vida. Y muchas veces nadie te prepara para eso. A mí me costó bastante elegir mi carrera. Claro. Sí sabía que quería que fuera algo que estuviera de alguna manera relacionado con tecnología, pero no tenía muy claro de qué manera. Por lo cual en eso como consejo es que cada uno se dé la libertad de explorar el camino que crea mejor para sí mismo. Que equivocarse es totalmente normal. Que llegar, por ejemplo, al final del colegio sin tener definido una carrera es algo que quizás preocupa un poco y puede angustiar, pero que también es algo que pasa. Eh, pero que para los que les interesa la tecnología, creo que hoy vivimos un momento de la historia de la humanidad absolutamente increíble, donde obviamente es desafiante mantenerse al día y poder encontrar de qué formas queremos participar en esto, de qué formas nos impacta quizás de rebote o quizás de manera directa, pero que creo que más todavía en el ecosistema Web3 me parece que es un ecosistema muy abierto, donde se busca hacer que todas las personas se sientan bienvenidas y todo el que quiera ser parte lo puede hacer. Creo que la educación en eso ocupa un rol súper importante. Pero bueno, que todos son bienvenidos en este gran juego y que bueno, hay que explorar, hay que equivocarse y hay que aprender a veces un poco a los golpes, pero eso está buenísimo. ¿Te imaginas estando en algún otro mundo que no sea este tecnológico en algún momento de tu vida? ¿O ya estás completamente instalado en esta vanguardia de acá hasta el final? Creo que de alguna manera la carrera universitaria que estoy haciendo de negocios digitales me gustó siempre por esto de que me dio una pata en un mundo y una pata en el otro. Obviamente después negocios y tecnología están muy Ujú. relacionados en muchos aspectos, pero son de alguna manera dos mundos diferentes. Me gusta mucho la fotografía, lo tomo no como algo profesional, porque muchas veces es difícil lograr de alguna manera compatibilizar un negocio con algo más artístico. En eso me gusta que mi ojo artístico no esté ligado a tener que buscarle cómo hacerlo un negocio. Entonces en eso siempre la fotografía fue como mi cable a tierra, de alguna manera. Hoy la inteligencia artificial está revolucionando la fotografía también.
de nuevo, todas las áreas de la historia de la humanidad están un poco metidas en todo esto. Como te contaba, Photoshop hoy hace cosas realmente alucinantes. Hay inteligencias artificiales de generación de imágenes que en poco más de 6 meses realmente lograron resultados increíbles. Las del Papa son el ejemplo claro, quizás más viral, ¿no? Sí, totalmente. Y que ahí el gran riesgo que hay es que si vos ves esa foto del Papa, es bastante fácil quizás decir, no, bueno, esto no puede ser verdad. O quizás en la de la campera Puffer blanca era Sí, más difícil, sí, la de la campera Puffer de Boca, Sí, sí. yo me imaginaba que el Papa no iba a tener esa No, campera. claramente. Pero de alguna manera no sabemos cómo se abriga el Papa. Pocas veces lo vimos Es verdad, abrigado. es cierto. Entonces yo la primera vez que vi esa foto me di cuenta por la terminación de la imagen que parecía que no era real. Pero estamos acercándonos a un mundo donde de alguna manera la tecnología sigue mejorando. No creo que falte mucho para poder generar video de lo que a vos se te ocurra. Con lo cual, si las fake news ya eran un gran problema en el mundo, me duele advertirlo, pero yo creo que se va a poner bastante peor. Sí. Va a ser un desafío muy, muy grande saber qué es real y qué no. Creo que vamos a tener que ir hacia un modelo donde haya ciertas personas en las que confiamos plenamente, quizás sean periodistas, quizás sean influencers, tendremos que ver hacia dónde vamos. Pero en definitiva, cualquier persona va a poder crear desde la comodidad de su casa imágenes, video, audio, de lo que sea prácticamente imposible para el ojo humano poder diferenciar si es real o no. Un ejemplo de esto usado para el mal sería, por ejemplo, usar clonado de voz para hacer estafas telefónicas, que es algo que creo que todavía no está pasando, pero si todavía no está pasando, estamos muy cerca. Yo, por ejemplo, en eso le sugería a mis abuelos, como medida de precaución, poner una palabra de seguridad entre nosotros. Es decir, si alguien lo llama haciéndose pasar por mí, si no sabe cuál es la palabra que yo arreglé con ellos, que pueden cortar y irse a dormir tranquilos porque yo no soy. Sí, claro. Pero que quizás hoy suena como una exageración o algo quizás desmedido, pero No, creo que está bien. estamos llegando a un mundo donde cosas como esta van a ser totalmente necesarias muy pronto. Nico, gracias. Un placer, gracias por el ¿Dónde espacio. te ponen en contacto? Nico Belintis en todas las redes sociales. Bueno, aquí abajo va a estar el link, así que ustedes saben lo que tienen que hacer, dejar tu like, suscribirse al canal y por supuesto nos vemos en el próximo Entre Líneas. Chau, chau. Un placer.